Bueno, buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches seguramente. No, hoy día no tenemos suizos, así que nada de buenas noches, buenos días. Estamos en la tercera y última presentación sobre el tema datos, estoy incluyendo la de Nieve por aparte, de esta serie de charlas que hemos hecho en el marco de Nandes en el grupo temático datos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de rescate de datos históricos. La modalidad de esta presentación o de este taller va a ser un poco diferente, ya van a ver por qué. Yo voy a presentar un poco una visión general sobre la rescate de datos, puedo presentar un poco los aspectos de MetaSuisse, esa perspectiva, y luego vamos a tener diferentes presentaciones de los países de Nantes, o sea, de algunos, no de todos. La idea de esta presentación o este taller es que entremos en conversación, que nos presentemos las realidades de los diferentes países y que veamos dónde estamos en el tema rescate de datos y si nos podemos ayudar unos a otros o si hay algo donde un país es más fuerte que el otro. Bien, entonces empezamos. Dicho esto, este va a ser el contenido de la presentación, a grosso modo, un poco el tipo de datos históricos que hay, lugares de archivamiento posibles, ¿sí? El otro eso con las dos pantallitas. Sé que estaba ahí. A ver, Sí. ¿sí? Listo. Ok. ¿Sí? Empiezo de nuevo. El contenido. Tipo de datos históricos, lugares de posible archivamiento de estos datos históricos, el posible estado de estos datos, el rescate de datos históricos en 3 pasos. Es una propuesta, no tiene que ser así. La perspectiva de MetaSuisse y sus datos históricos y la presentación de un proyecto importante de MetaSuisse que se llama DigiHome, digitalización y homogenización, y luego la ronda de presentaciones de los países ganantes y finalmente vamos a tener una ronda de discusiones e intercambio de experiencias. Empecemos. Ahora no quiere esto. No me da más los slides. Ahora sí. Ahora sí. La forma de datos históricos, esto es como la vista general, ¿eh? Podemos tenerlo en libretas de inspección, estos son como un poco nuestras Biblias, libros dorados les llaman, de MetaSuisse. Creo que en una presentación de gestión de datos ya se vieron. Puede haber notas a mano, probablemente se rescaten un poco menos por la calidad. Pueden haber cintas de registro, pueden haber bandas de registro que ustedes creo que las conocen muy bien. Y también parece que existen hasta cáscaras de plátano. No creo que se observe mucho. Bueno, ¿cuáles son los posibles lugares de almacenamiento que a mí se me ocurrieron? Universidades, bibliotecas, archivos, y sobre todo en lo tecnológico, antiguamente, monasterios y observatorios. El estado de los documentos puede ser muy variable, ¿no? Dependiendo de la realidad de los diferentes países. Puede ser, están los datos o los archivos de una forma un poco caótica, ahí un poco arrumados, pero están. Después existen más ordenaditos, no así como muy limpio, muy pulido, pero están ordenados. Y luego también existe esta versión que está muy archivado, muy limpio. Este de acá de la derecha es de MetaSuisse. Pero también existe esta realidad de los datos del documento. Pueden haber pasado por inundaciones o por incendios, pueden haber pasado por guerras y haber sido destruidos completamente, y también pueden haber desaparecido para siempre. Esta es una propuesta de rescate de datos en 3 pasos. Vamos primero, el primer paso es identificar las posibles fuentes de datos históricos. ¿Dónde podemos haber archivado, dónde podemos encontrar estos tesoros históricos en mi país o en nuestros países? En ese punto hay que asegurarse que estén por un lado seguros y en un buen estado. Luego queremos crear copias digitales de los datos. Los queremos escanear o fotografiar.
Uno, para tener una copia de seguridad, y por el otro lado también para facilitar el siguiente paso, que es la digitalización. Ese es el último paso, y la propuesta sería más digitalizar lo justo y necesario, según un proyecto y según la demanda. ¿Por qué hice toda esta introducción? Ya van a entender. Les voy a contar un poco sobre la historia de MeteoSwiss. En 1863 se empezó con la estandarización de las observaciones meteorológicas en Suiza. Ya en 1863, la Sociedad Suiza de las Ciencias Naturales puso 88 estaciones en todo el país y estandarizaron los métodos de observación con los instrumentos y los horarios de observación. Más tarde, en 1881, se fundó el Centro Meteorológico Suizo, que es el precursor de MeteoSwiss. Aquí ya pasó a ser parte de la administración federal, o sea, ya era parte del Estado. Antes vivían de subvenciones estatales a esta sociedad suiza. Y en el 2000, esto fue más bien un cambio de nombre, se creó o se cambió de nombre a la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, MeteoSwiss, como la conocemos hoy día. Y se hubo una revisión de la Ley Federal de Meteorología y Climatología en Suiza. Entonces, cuando yo traté de armar esta presentación, yo le hablaba a mis compañeros de trabajo allá y le decía, bueno, pero ¿cómo era el rescate de datos en Suiza? Me decían, es que no lo podemos comparar, porque en verdad siempre hemos tenido los datos y siempre han estado en lugares centrales. Entonces, esto es lo que yo les quiero transmitir y también mostrar que hay una gran diferencia entre tener desde el siglo XX o XIX, perdón, un lugar donde se ha recolectado y archivado de forma estandarizada los datos meteorológicos a ser un país que, por ejemplo, han pasado por guerras o donde el servicio meteorológico no era parte del Estado, era parte de universidades. Todas las realidades son completamente distintas. Entonces, acá decidimos hacer este tipo de presentación porque no es como podemos compartir mucho nuestra experiencia, ya que las realidades son muy diferentes. Ahora sí les voy a presentar un poco lo que hemos hecho para que vean qué hemos hecho nosotros en el trabajo con Mascaneo y Archivo. En el 2013 se terminó un gran proyecto que se llama REGIM. Ese proyecto escaneó registro meteorológico de datos de aproximadamente 1000 estaciones, desde el inicio de observación en 1864. También cumplimos con entregar toda la totalidad de estos registros meteorológicos al Archivo Federal de Berna. Esto era como una obligación, como siendo parte del Estado. Los registros originales más importantes para la climatología y meteorología se guardaron de forma digital en un repositorio de datos que tienen acceso todas las personas que trabajan para MeteoSwiss. Esto consiste en más o menos 2 millones de páginas guardados en 150.000 archivos. Como les decía yo, MeteoSwiss, cómo influyó el tercer paso, eso de la idea de escanear o digitalizar según demanda. Viene de cómo lo ha hecho MeteoSwiss. Ellos digitalizaron según diferentes proyectos que se hicieron en el pasado. Ya en los años 70, cuando se implementó la primera base de datos, se hicieron grandes y pequeños esfuerzos para digitalizar los datos, pero sobre todo los del siglo XX, o sea, 1900 en adelante. Después, en los años 90, se pasó a digitalizar datos del siglo XIX, me enredo con los siglos, 1800 en adelante. Les voy a presentar los 3 proyectos más importantes. El Clima 90 tuvo lugar la digitalización en el marco de un proyecto de homogenización y el cálculo del valor estándar del periodo de 1961 a 1990. Aquí se digitalizaron datos faltantes hasta 1959 de unas 25 estaciones climáticas. NFP 31 estaba enmarcado en un Programa Nacional de Cambio Climático y Catástrofe Natural. En esta ocasión se digitalizaron las observaciones de 2 estaciones climáticas que tenían su inicio de observaciones en 1864.
Y finalmente, el proyecto Scanner, que era un proyecto interno de MeteoSwiss. Aquí se digitalizaron más datos climáticos entre 1864 y 1960, de valores mensuales de 50 estaciones y valores diarios de 30 estaciones. Estos han sido como de los años 90 los proyectos más importantes. Voy a indagar en un proyecto que empezó en el 2007, que se llama GGO, que fue el proyecto más grande de digitalización y homogenización que hubo. Fue la digitalización y homogenización de datos importantes climáticos de MeteoSwiss. Esto fue llevado a cabo por el Servicio Climático, que empezó en 2007, terminó en 2011. ¿Cuál era la razón? Gran parte de los datos climáticos históricos no estaban digitalizados y por tanto no estaban disponibles para hacer un seguimiento y un análisis del clima. El objetivo era digitalizar y homogeneizar la serie de datos más importantes de la red climatológica de MeteoSwiss, el Swiss NBCN. Quizás se acuerdan de las presentaciones anteriores. Las metas, de hecho, querían hacer disponible serie de datos homogéneas de 29 estaciones del NBCN y 46 estaciones de NBCN-P. P está por precipitación, desde el comienzo de las observaciones. Los parámetros eran temperatura media, máxima y mínima, y precipitación y heliofanía. Luego querían adicionalmente hacer disponibles 75 series de precipitación desde 1901 adelante de forma digital. Estos se usaban, o el propósito era usarlos en el análisis de precipitaciones intensas, como en la estadística de valores extremos y en la cuadriculación de conjuntos de datos. Los parámetros, ese era la última meta de GGO, era hacer disponible los parámetros más importantes de nuestras series de datos más largas que tenemos, las cuales remontan a antes de 1864, o sea, al siglo XVIII, es decir, 1700. Estas son Basilea, Ginebra y Col-de-Pont-Saint-Bernard. ¿Cómo procedieron? En un primer paso se hizo un escaneo. Primero se fotografiaron o se escanearon todos los libros y documentos necesarios. Luego fue la digitalización. Se ocuparon se contrataron 25 estudiantes que tipearon uno a uno los valores de estos registros históricos a una interfaz estandarizada. Con esta interfaz querían alcanzar que el proceso sea estandarizado y se hagan los menos errores posibles. A pesar de eso, igual no se pudieron evitar errores como dar vuelta a los dígitos, que se le olvida una coma, o el cero, o leer la columna equivocada, cosas así, como digo yo, errores que pasan cuando uno pasa demasiado tiempo con demasiado número. Bueno, las etapas del GGO se pueden dividir así un poco. En primera etapa, una parte del trabajo se externalizó, se hizo una digitalización y unos primeros controles de calidad por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, por el profesor Brönnimann. Creo que se conoce un poco en el mundo se llama digitalización de datos históricos. Luego también se hizo un control de calidad y homogenización en MeteoSwiss, y en la segunda etapa se pasó a digitalizar la serie de precipitaciones adicionales que les mencioné antes, y homogenizar 46 series de las precipitaciones de la red climatológica básica de precipitación. Y finalmente se digitalizaron las series largas de Basilea de Ginebra y Col-de-Pont-Saint-Bernard. Los parámetros digitalizados, antes ya los mencioné cortito, era la temperatura media, mínima y máxima, la precipitación y la heliofanía de las estaciones del Swiss NBCN. 75 estaciones de precipitación adicional y la serie climática, que dije larga. En total se digitalizaron 3 millones de datos, uno por uno. Hay que decirlo. Hay que darle el crédito a los estudiantes. Esto es un poco un mapa para que se puedan visualizar
la cantidad de estas son las estaciones, la serie de datos, una estación tiene más de una serie, entonces esta es el conjunto de datos que se digitalizó, y marqué las 3 series grandes para que sepan dónde estemos. Para los que conocen Suiza y hayan estado, Basilea no se encuentra ahí, se encuentra acá. No sé por qué le pusieron el nombre Basilea. Eso como por correcto. Es. Metas alcanzadas por Puchigón. Se digitalizaron 3 millones de datos o se pusieron disponibles electrónicamente 3 millones de datos, que mejoró la vigilancia del clima y los análisis climáticos. Se pusieron a disponibilidad datos del Swiss MVCN en la base de datos del Meteo Swiss, el Data Warehouse, de una calidad corroborada. Significa que estos datos pasaron por el control de calidad. Son datos que realmente se pueden usar. Se logró finalmente homogeneizar 28 series de temperaturas máximas, 29 series de temperatura media y 10 series seleccionadas de precipitación y una serie de lluvia. Más se pudo poner a disposición las 3 series climáticas largas con el comienzo antes de 1860. Estos fueron como los logros alcanzados por Chile. Y también eso de compartir los datos originales internamente por este repositorio de datos para MeteoSys y ponerlo a disposición de los colaboradores MeteoSys. Ahora voy a pasar a dar la palabra a mis colegas de los países en Andes para que muestren cuál era su realidad de catedráticos. ¿Te pago esto? ¿Una pregunta? Sí. Todo esto, cuando vos decís de los proyectos, ¿vino algo de financiamiento externo para MeteoSwitch para hacerlo? ¿O se hizo, bueno, lo de los estudiantes debe ser pasantías? Yo creo que se pagó todo. Se pagó, pero pagó todo MeteoSwitch. Yo creo que sí. Lo único que me puedo imaginar, pero esto no lo puedo, o sea, lo digo como pienso que es la parte con la escuela politécnica internacional. Me puedo imaginar que eso haya sido como enmarcado en el sobre animal, entonces ahí sí puedo imaginar que hayan estado algo. Pero yo creo que gran parte del canal de todo se cuenta. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero presentar a Carolina Britos, que está en Córdoba, en Pilar Observatorio, y le doy palabra a ella. Carolina, si quieres arrancar. Sí, un minuto lo estoy buscando. Deberíamos escucharla. Carolina, te escuchamos. Ahí está. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Perfecto. Bueno, yo soy archivera desde el año 2022 en Pilar, en el Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar, en Córdoba. Ese año se comenzó a realizar un trabajo de tratamiento archivístico a un fondo cerrado de libretas de observaciones que, si bien contemplan lo meteorológico, también hemos encontrado libretas de observaciones geofísicas, sísmicas, manchas solares, de distintas estaciones del país que van desde La Quiaca hasta Orcadas del Sur, desde finales del año 1880 hasta 1900. Todo esto, como ustedes ven, están alojados en el Observatorio de Pilar. Ante el estado de conservación en el que nosotros encontramos este acervo documental, no vayas tan rápido, Gracias. Se tomó la decisión de recuperarlo y se pautaron etapas de trabajo donde los objetivos específicos primeros fueron identificar, clasificar y ordenar la documentación en soporte papel, acondicionar, catalogar, inventariar todo el material histórico que está en el observatorio, almacenar este material en condiciones óptimas de seguridad e higiene, y las tareas que se empezaron a generar fue ejecutar el registro y el control, cumpliendo las reglamentaciones vigentes, realizar tareas de identificación, clasificación, inventaria de catalogación,
realizar tablas de retención y destino final y valorar, seleccionar los documentos en respuesta a la demanda y a la necesidad del servicio meteorológico. Como ustedes pueden ver, en el observatorio cuenta con 4 depósitos con una documentación histórica mínimamente estabilizada, y el quinto depósito, que es el que ustedes están viendo ahora y es el que tiene mayor riesgo, se encuentra alrededor de unos 150 metros fuera del edificio principal, y allí encontramos 40 cajas aproximadas de madera de 50 por 50 por 35, y cada una contiene alrededor de 80 libretas. Para ingresar a este depósito que está fuera, como ya les dije, del edificio principal, se utilizan las condiciones óptimas de higiene y seguridad. Hemos entrado, como pueden ver, con mamelucos de Tyvek que cubren el cuerpo entero, incluyendo la cabeza. Utilizamos guantes descartables, sobre esos guantes también trabajamos con guantes de tela, antiparras, protectoras para los ojos, barbijos descartables, y trabajamos un promedio de 2 personas alrededor de 2 horas en este depósito. Ahora sí, la que sigue. Lo que hicimos fue desarmar las cajas in situ, las vaciamos, las llevamos este contenido afuera del depósito. Ahí hicimos una primera limpieza en seco y se trasladó al edificio principal en una carretilla. Dentro del edificio, ahora lo vemos la siguiente, dentro del edificio se ubicaron estas libretas en diferentes estantes y realizamos todo un examen para detectar y poder analizar las distintas afecciones que las libretas tenían. Fueron separadas, la que sigue, para que vean cómo ahí está, en esa libreta, bien. Sí. Las libretas que encontramos, como pueden ver, lo que hicimos, realizamos distintos abordajes. Hicimos cuarentenas, se separaron las que estaban con hongos, se hizo una limpieza en seco para eliminar diferentes insectos y los restos. Todo esto se hizo con pinceles de cerda fina y con una aspiradora de filtro de agua, regulando potencia. Y una vez limpias y estabilizadas las libretas, se comenzó a registrar los datos que contiene y se cargó en un inventario Excel. Y de allí se guardaron en cajas. La que sigue es beta. La que sigue. Ahí está. Se guardaron en cajas que tienen en su frente la denominación del fondo, el grupo, la serie y la descripción de la serie. En este caso son relevamientos diarios por hora de datos meteorológicos, y los datos puestos fueron el número de caja, las fechas extremas, la cantidad de libretas que contiene, los valores que están observados en las libretas y la fecha de revisión. Una vez terminado eso, lo que se hizo fue limpiar. Al mismo tiempo fuimos limpiando los depósitos para ponerlos en óptimas condiciones y empezar a guardar las cajas allí. Tenemos hasta el momento 15 cajas relevadas de meteorología, de las cuales 13 son de Pilar y estamos en la segunda de Orcadas. La que sigue, y hasta ahí llegó mi trabajo. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Svetlana Cherkasova. Soy técnica meteoróloga. Trabajo acá en el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, siguiendo con temas de rescate de datos, en el contexto de rescate de datos, el SMN no solo utiliza soporte de información en papel, sino también cuenta con un valioso recurso como microfichas de libretas meteorológicas. Acá
se puede ver esta microficha comparando con un aviarome. En esta microficha se puede ver cada cosito este negrito, es un mes de datos tridiurnas de cierta estación. Bueno, gracias a este equipo antiguo y único en el servicio meteorológico, podemos ampliar la imagen esta, que se ve acá, y verificar alguna información que necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha de primera observación de la estación y otros datos como las coordenadas en 1890, por ejemplo. Bueno, esta herramienta es esencial, ya que no siempre tenemos acceso a las primeras libretas meteorológicas. Bueno, actualmente tenemos conservadas en este cajón, en este armario de metal, 64.000 microfichas, que normalmente son desde el inicio de estación, de ser de 1874 hasta los 90 del siglo pasado. Bueno, seguimos con escaneo de las libretas meteorológicas. El SMN tiene 120 estaciones convencionales activas, que incluyen 6 estaciones en la base Antártida. ¿Cómo tenemos el proceso de escaneo? Recibimos las libretas meteorológicas, hacemos el breve control general de los datos, escaneamos. Acá se puede mostrar, se puede ver el proceso de escaneo de la libreta. Y después enviamos a la compañía de archivos BANC, que es una empresa especializada para archivar los documentos. Las libretas escaneadas se almacenan en 2 carpetas, en Data Center del SMN y de nube. Actualmente tenemos un avance de libretas escaneadas desde 2011 hasta septiembre de este año. Digitalización de libretas meteorológicas de las estaciones centenarias. Es un proyecto que surgió después de la campaña de la OMM, como el proyecto de las estaciones centenarias. Por ahora tenemos 11 estaciones centenarias aprobadas por la OMM, por lo que nos enfocamos en digitalizar las libretas de estas estaciones desde inicio o desde lo que poseamos los datos. La mayoría de los datos diarios, están digitalizados desde 1956 y horarias para algunas estaciones, como por ejemplo Buenos Aires, Salta. También precipitaciones mensuales tenemos digitalizadas desde el inicio de la estación y algunas desde los años 30 y son diarios, desde los 30 son diarios. Y desde 1991 ya tenemos todos los datos horarios según plan de labor. Acá se puede ver las libretas antiguas de 1932 y acá abajo hay una
planilla, bueno, acá no se puede ver bien, pero créanme que acá es los años y, perdón, estaciones, nombre de las estaciones y acá los años. Acá en la planilla de arriba se ve las precipitaciones, precipitaciones mensuales. Acá en dos líneas se marcan los años. Acá es en 1990 y 1900. Perdón, voy a tomar el teléfono. Mil disculpas. Entonces, acá se puede ver visualmente que los datos que están en color más oscuro son datos completos desde 1991 y lo que faltan es lo que no tenemos. Y acá los datos de, por ejemplo, acá de las temperaturas mínimas desde 1991 y algunas estaciones está desde el inicio de lo que tenemos. Actualmente se digitaliza para computar las series hasta 1956, que son datos diarios de temperaturas máximas, mínimas, dirección y velocidad de viento máximo, precipitaciones y fenómenos. Por ahora están totalmente digitalizadas 4 estaciones que son el Aquiaco Observatorio, Ceres Aero, Malargo Aero y Imperial Observatorio. En Sede de Riego contamos con un archivo de 280 monografías con metadatos de las estaciones. Acá se puede ver la monografía de Isabel, se dice que es la libreta de inspección. Sí, más o menos tenemos algo similar. Entonces están guardados en predio de Dorrego, en este armario de madera. Lo que está marcado con blancos, ya algunos están escaneadas totalmente, son 65 carpetas. Y también las imágenes escaneadas están guardadas en Data Center y SharePoint. También quería destacar que estas metadatos contienen información hasta finales del siglo pasado y iniciamos el escaneo con estas de 100 años y continuamos con aquellas que cumplieron 80 años. Se pasó. ¿Cómo tenemos obtención de información a partir de las fajas bibliográficas? Recibimos las fajas bibliográficas de las estaciones y también tenemos ya fajas guardadas en BAC. Entonces, de esos dos lugares, de estos dos modos, los estamos escaneando, digitalizando y nuestro objetivo es digitalizar todas las fajas escaneadas.
pero acá tenemos un problema como falta de recursos humanos y también insumos técnicos como las escaneos, por ejemplo. Por eso nos lleva a priorizar digitalizaciones solicitadas por usuarios específicos o para fines de investigación de nuestra área. Las imágenes se almacenan también en SharePoint y los datos de precipitación acumuladas se encuentran en la APC de clima. Está en proceso de subirlas a la base de datos. ¿Cómo hacemos digitalización de placas bibliográficas? Es una foto de la faja bibliográfica de 24 horas con un software libre que se llama Webload Digitizer. Marcamos los puntos dependientes, acá se ven los puntitos rojos. Así obtenemos las coordenadas de cada punto. El eje X es la hora y el eje Y es cantidad de lluvia, acá de 0 a 10. Después, con script de R que hizo mi compañera Carolina Flores, procesamos y obtenemos precipitaciones de cada 5 minutos y los máximos de precipitación en distintos intervalos de tiempo. Acá abajo se puede ver la misma lluvia, pero ya está digitalizada. Actualmente tenemos red de 15 estaciones que tienen bibliógrafos. Y en el archivo BANC está guardados aproximadamente 250 cajas con las fajas bibliográficas, 10 de cuales ya están digitalizados. Acá se puede ver la caja de BANC con las fajas. Bueno, gracias. Ahora deberíamos continuar con la palabra de los que están del otro lado. No sabemos si de Ecuador pueden realizar la presentación. Si hay en Ecuador, que no sé si Darwin, Sandra, Amparo, porque no los vimos conectados. Si no están, le proponemos a Aniel de Bolivia que iba a estar sin presentación, pero contarnos las actividades de rescate de datos en el Senami de Bolivia. Tengo un poco de todavía. A Aniel lo hemos conectado, pero no sabemos si nos escuchó bien. Hola. Miguel, por ahí por el chat nos puedes escribir, porque acá escuchamos muy mal, con eco y demás. Si están logrando hablar,
o no? Sí, sí, estoy intentando hablar, pero como te digo que te escucho un poco con eco. A ver si te va a ver el audio. Estoy tratando de compartir, pero no me permite compartir. Ok. Lo que se parece como un sintético de tormenta, pero ya te habilitamos si quieres poder compartir. Ok. Ya. Medio bajito, pero no sé si alguien lo puede compartir. Ok. Probaría alguien puso el chat que no. Um, Hola, hola. Mientras corriste el problema del audio, no sé si ahora sí está en Ecuador. Amparo, te vemos conectada, no sé si tú ibas a hacer la presentación, nosotros coordinamos con Darwin, pero mientras tanto... Un corte de 5 minutos hasta que... ¿Y tema de audio? Ok, y otra, si no... Ok, y pasamos a nuestro comodín. Cris, ¿podrías ayudarnos a salir de este momento? Cris Correa, te agradeceríamos si... Salgas. Claro, confiamos en vos, Cris. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. A ver, voy a compartir la pantalla. Un segundo que te habilitamos. Sí, para ver acá. Ya deberías poder compartir, Cris. A ver, un momento. ¿Me confirman si se ve bien? Estás compartiendo, seguramente pusiste modo presentación y se ve tu pantalla y no la ventana. Exactamente. Perfecto, Cris, gracias. Ya voy a subir un ratito el volumen. Segundo. Sí, es un... Ahí se nos fue, como que se ve ahí tu pantalla y no. Ya, un segundito. Sí, no hay problema. A ver, ¿me confirman si se ve? Es que ahí vemos la presentación de PowerPoint, pero no como modo de presentación. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Está pasando también? Sí, perfecto, Cris. Ya. Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan por allá. Un saludo desde Senami, Perú, y bueno, agradecer este espacio al proyecto Hernández que de alguna manera permite intercambiar nuestras experiencias, ¿no? A lo largo de estos días y bueno, en particular ahora el tema de rescate de datos. Bueno, esta presentación ha sido elaborada con los alcances de los profesionales y especialistas que trabajan directamente en el tema de rescate de datos en nuestra entidad. Muy brevemente, solo precisar que el CENAMI tiene 4 direcciones de línea. Una dirección de línea es la de redes de observación y datos, la cual se subdivide en la subdirección de gestión de redes de observación,
y bueno, a la cual represento es la Subdirección de Gestión de Datos, que es, digamos, el área donde de alguna manera se dedica a rescatar esta información. Entonces, como pueden ver en esta lámina, son 4 procesos importantes como parte de la administración de la gestión de datos que nosotros hemos identificado desde Cenami, que forma parte de las tareas operativas para finalmente poder proveer productos y servicios a los diferentes usuarios. Partimos de la recepción de datos, ya sea de datos provenientes de estaciones automáticas o convencionales, y el segundo paso es el rescate de datos, ¿no? Y aquí quiero precisar 2 subprocesos que son bastante importantes y los cuales han evolucionado a lo largo del tiempo en nuestra entidad. Uno es el tema de la digitalización y otro es el tema de la digitación de planillas, ¿no? Ambas acciones se vienen desarrollando en la actualidad y es lo que voy a describir más adelante. Después de esto, otro proceso importante es el control de calidad que hacemos en la entidad, tanto a nivel automático como a nivel manual. Finalmente se hace un procesamiento y ya se disponibiliza a nuestros usuarios. Solo recalcar que en este caso, las actividades y como es de conocimiento, pues siempre está enmarcado en las directrices de la Organización Meteorológica Mundial, que ya también eso es adaptado de acuerdo a nuestra propia realidad en nuestro país y también como servicio meteorológico. Entonces, como parte del rescate de datos, un tema importante es la digitación. Y para nosotros en Cenami hubo un gran salto aproximadamente en el año 2000, posterior al evento del niño, recordarán, del 97-98, en el cual tuvimos un gran financiamiento del Banco Mundial, en un proyecto, el cual permitió que todas las planillas, en este caso climatológicas y también las pluviométricas, sean digitadas, ¿no? Entonces aquí en esta lámina ustedes pueden ver un poco el flujo de información desde que el observador toma el dato, hace el registro en la planilla física y luego eso llegaba aquí a la sede central y se hacía la digitación en un sistema informático que, dicho sea de paso, pues ha pasado también por una serie de etapas y que a la fecha también ya estamos viendo la alternativa de modernizar, ¿no? Entonces, posterior a eso, los datos que ya cuentan con un control de calidad están almacenados en la base de datos. Entonces, esta práctica que inició en el 2000 y nos permitió pasar de ese formato físico a un formato ya digital para que pueda ser utilizado como tal el dato, se practica en la actualidad y prácticamente pues se tiene digitado todos nuestros registros históricos desde las estaciones mucho más antiguas, ¿no? A la fecha tenemos, para que tengan una idea, alrededor de más de 600 estaciones convencionales. Un segundo proceso importante como parte del rescate de datos ya está enfocado a la digitalización y esto inició aproximadamente en el año 2000 con un proyecto de inversión y que de alguna manera este proceso ya de digitalización y de contar con, digamos, ya con imágenes o en algunos casos incluso con la interpretación de bandas o con el control de las mismas, también ha pasado por, digamos, una serie de etapas, ¿no? Entonces, uno de los hitos que podríamos mencionar es el apoyo de un proyecto de inversión y que ya luego se le ha venido dando continuidad con apoyo de proyectos de cooperación internacional, como es el caso, por ejemplo, en este caso perdón, disculpen, el tema de la digitación de bandas ha sido con un socio prácticamente nacional. Actualmente tenemos un convenio con la Autoridad Nacional del Agua y se viene trabajando en, digamos, en digitar estas bandas, ¿no? Las cuales son escaneadas, interpretadas y en algún porcentaje están, digamos, son datos con control de calidad. Entonces, en esta lámina se resume un poco de manera general cuáles son estos pasos. Partimos de un ordenamiento y un inventario, seguido de una foliación de planillas donde, digamos, se les coloca una numeración y luego pasa al proceso de digitalización, donde aquí es clave, en este caso, el escaneo. Y como parte de eso, ya lo voy a mencionar más adelante, también lleva a una codificación, ¿no? Finalmente, toda esta información es almacenada. Entonces, en esta lámina de acá ustedes pueden ver algunos, digamos, 8 pasos ya más
a detalle, ¿no? Porque justamente para finalmente obtener esos datos ya digitalizados, pues parte de un acopio, ¿no? En este caso de las planillas, nosotros en la sede central recepcionamos esas planillas y luego pasa por un proceso de clasificación dependiendo del tipo, si es climatológica, si es pluviométrica, si estamos hablando de termogramas, hidrogramas o cualquier otro tipo de banda. Después se ordena, es un tercer paso, ¿no? Se ordena por estación, por mes, por año, pero también es importante un tema de habilitación, ¿no? A veces nos llegan, en este caso, pues, estas planillas o estas bandas con material adicional que puede también, en este caso, degradar, en este caso, las planillas. Entonces, también hay un tema de habilitación y a la par se va haciendo un inventario de lo que se va recibiendo. Posterior a eso ya viene un tema de lo que sería la foliación, donde se va ordenando de menor a mayor y pasa a un proceso de escaneo. Y seguido de eso viene un proceso de indexación, ¿no? Que ya consiste en ponerle una codificación, en este caso a la imagen, identificando para nosotros poder identificar el lugar de donde viene, qué estación, qué tipo de planilla, el periodo de la planilla, la fecha de la planilla. Y finalmente ya, digamos, como parte del almacenamiento, como pueden ver aquí en esta última foto de la derecha, también se hace en un rotulado, ¿no? Como pueden ver ahí con esa línea, ese papel blanco, donde ya también tiene un código y un nombre para nosotros poder identificar. Esto es un poco lo que les había mencionado, que como parte de la digitalización que inicia en el 2010 con un proyecto de inversión, pero luego con apoyo de Climandes y Enandes se pudo contratar profesionales para que ayuden en esta tarea, en estos pasos que yo ya he mencionado. También se tuvo, en este caso, se trabajó en un visor de planillas, ¿no? Que nos falta de alguna manera por ahí darle algún crecimiento respecto al banco de datos que maneja, pero que ya permiten, en este caso, ver la información que está en formato digital. Actualmente con el proyecto en Andes, dada digamos, la cantidad también que tenemos nosotros de información por digitalizar, hemos vuelto a contratar personal para que haga esta tarea y un punto adicional es que estamos trabajando en una propuesta de un manual de procedimientos de rescate de datos, ¿no? Si bien nosotros ya hemos identificado cómo es el proceso, el flujo de trabajo, pero es importante que esto esté documentado. Un software que quizás también me olvidé de mencionar es el Digibanda. Este ya es una tecnología un tanto antigua, pero a la fecha se utiliza en este caso para la interpretación de bandas, ¿no? Lo que nos falta en este caso es que incluya un módulo de control de calidad, porque este control de calidad se viene desarrollando de manera manual. Entonces, aquí en este caso, con un convenio que tenemos con la Autoridad Nacional del Agua en nuestro país, estamos viendo la posibilidad de tener un nuevo software, en este caso, para el tema de lo que son bandas. Esto quería compartir algunas imágenes con ustedes de cómo era, digamos, el antes y el después. Esto con el apoyo del proyecto Climandes. Al lado izquierdo pueden ver que se almacenaba prácticamente en cajas de cartón, ¿no? Las bandas, pero ya al lado derecho ven estas cajas de color azul donde ya, bueno, tienen una identificación. Están hechas de un material especial que también permite darle protección a las planillas o a las bandas. Cuenta con un forro especial tanto al interior como al exterior. De igual manera, aquí pueden ver, ¿no? Eran cajas, en este caso cajas de aceite donde se guardaba la información. En su momento se vio la manera de ordenar y bueno, fue una alternativa y luego ya la práctica que venimos, en este caso, practicando en la actualidad es la que observan al lado derecho. Otro punto importante y una necesidad constante que nosotros identificamos es el tema de fortalecimiento de capacidades en todo este tema de rescate de datos. Con Climandes se tuvo este curso de rescate de datos y también un taller de conservación y preservación de documentos, como el que ven a la derecha. Entonces, esta actividad sí es importante para nosotros darle continuidad, ¿no? Sobre todo también para que el personal se vaya
nuevo también vaya de alguna manera pues reforzando en esas temáticas. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Liz. Volvemos a intentar, no sé si de Ecuador, para seguir el mismo orden que antes. Si de Ecuador ahora sí pueden compartir. Y si no, Niel, no sabemos si ahora se mejoró el audio. De la que te iba a decir que esta foto cambies con la de foto que tomamos del archivo. No, ya ahorita es demasiado tarde. Darwin, nosotros les habilitamos la opción de que compartan. No sé si van a mostrar la presentación. Sí, muy buenos días con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Darwin Rosero. Estoy a cargo de la Dirección de Información Hidrometeorológica. Les voy a presentar un poco sobre el rescate de datos. Y bueno, los intentos que nosotros hemos hecho acá en INAMI, Ecuador, sobre el rescate de datos. Por favor, si me habilitas la Sí, presentación. ahí, segundo, Darwin, que ya te habilitamos. Por favor. Pero es que no. No. Aún no le puedo presentar, no les puedo compartir aún. Sí, estamos intentando, Darwin, no sabemos cuál es el problema, pero ya lo vamos a hacer. No, Darwin no nos permite habilitarte. Puede pasar. ¿Vos podrías pasarnos la presentación por el chat y la abrimos nosotros? Ah, claro, perfecto, yo les comparto ahorita. Digo, se me ocurre esa solución. Claro. Sí, sí, yo les comparto ahorita, por favor. Eso sí, eso sí. Sí. Sí, siento que sí. Saca ojos. Dale, saca ojos, es eso. ¿Cuál es el año? Es eso. ¿Se llega? Te reenvío el correo, por alguna razón no me deja adjuntarle el chat del Zoom. Creo que mejor te reenvío el correo, por favor. Sí, perfecto, yo ahora lo comparto. Eh, compartir. Más fácil.
Listo. Hernán, aquí está el correo. Listo, te acabo de enviar el correo en PDF y el enlace de la presentación. El que puedas abrirle más rápido. Dale, perfecto, gracias. ¿Ya llegó? Ahí estoy, Darwin. Cuando quieras, yo voy pasando la presentación y tú hablas. Perfecto, entonces podemos empezar a ver. Bueno, por favor, si te diriges a a la primera diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Perdón, la descoordinación en la presentación. Estábamos por otras actividades al momento. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que tenemos avanzado y las cosas que hemos hecho en cuanto al rescate de datos. Em, bueno, no en sí solo a rescate de datos, sino más bien a las cosas que hemos avanzado en cuanto a ordenar un poco la información, ya hablando de manera lógica y de manera física en nuestro archivo técnico. Por favor, ¿le puedes pasar a la siguiente? Bueno, esta imagen y esta diapositiva nos muestra cómo es lo que actualmente manejamos nosotros el archivo técnico de información física, que estaría enfocado más en el rescate de datos, de información histórica, de series largas. Y bueno, actualmente les puedo comentar que tratamos de tener de forma organizada ya la información histórica de estaciones convencionales. Todo lo que se refiere a libretas de estaciones meteorológicas, a fajas pluviográficas de pluviógrafos, a, a fajas de limnígrafos, eh, y toda esta información bueno, en el 2014, 2015, se empezó un proyecto en el que tratábamos de transformar esta información física a un formato digital para preservarla en el tiempo, debido a que obviamente ya, como todos los países nos han mostrado en sus presentaciones, la información física tiende a deteriorarse por varios factores: humedad, polvo, forma de almacenamiento, y también es más difícil mantenerla y catalogarla. Entonces, en este sentido, se hizo un primer intento de digitalizar esta información. Se logró escanear un 50% de toda la información disponible hasta el 2016. Sin embargo, como fue mediante un proceso de consultoría externa, no se tenía acceso a mucha de esta tecnología en sí. Era más licenciada la tecnología de fajas. Y tuvimos fallos en el servidor y bueno, en el estado ecuatoriano actualmente es difícil los recursos para mantener este tipo de software con licencias, y pues no pudimos rescatar el software que nos permitía mantener inventariadas las fajas digitalizadas. Pero sí mantenemos las fajas digitalizadas, los archivos como de imágenes como tal. Entonces, este fue el primer intento en el que tratamos de hacer algo de rescate de datos. Luego, en el 2014 y 2016, se empieza ya por mantener un orden de archivo. Y es así que en este año, como les muestra la gráfica, empezamos a etiquetar con código de barras primero para identificar el estante y la información que mantenía cada caja de archivo. Por ejemplo, la foto que ustedes ven en la presentación a la derecha, se trata de información de estaciones meteorológicas,
en este caso conocemos como M0145, y tiene información del 2001 hasta el 2011 en este archivo de esta caja. Y se nos hace más fácil identificar en qué estante está, pues porque por el código de barras nosotros ya tenemos identificado en la caja en la que se encuentran estos registros. Entonces, esto ha sido lo más importante para poder mantener la información de estaciones convencionales, que históricamente son las que han estado funcionando. Sin embargo, la tendencia actual de un número de estaciones considerable, alrededor de 300, incluido pluviométricas, en el 2014, cuando se inició este proyecto, actualmente ya disponemos únicamente de 41 estaciones convencionales. Entonces, el, el número de archivos, el número de fajas también se va a ver bastante reducido para los próximos años. Y por tanto, el espacio también que requeríamos se ha visto afectado en este sentido, porque las estaciones convencionales se han estado reemplazando por estaciones automáticas. Y en las estaciones automáticas actualmente no tenemos un archivo físico, sino que ya todo se ha transformado de manera digital. Sin embargo, en el contexto del rescate de datos, hemos podido lograr un registro, a pesar de que perdimos la licencia del software, hemos empezado a escanear estas fajas para tenerlas de manera digital. Y es así que hemos llegado a tener la cantidad de 85.922 libretas en total escaneadas de toda nuestra base de datos. Siguiente, por favor. Bueno, obviamente nosotros seguimos igual que los demás países, los demás centros meteorológicos, seguimos los estándares tanto en fajas como en libretas que nos rigen de la OMM, de las guías de la OMM. Por ejemplo, la foto de aquí es la faja de un pluviómetro, de un pluviógrafo, perdón, de la estación de Puerto Viejo del 2015. Tenemos todo el mes de enero a diciembre del 2015. Sin embargo, estas fajas no se han digitalizado en su totalidad. Alrededor de un 20% de fajas pluviográficas están digitalizadas y tenemos un largo camino por digitalizar estas fajas, a transformarles a archivos digitales de imágenes. Pero además tampoco tenemos digitada la información de estas fajas, de todas las fajas. Hubo un proyecto en el 2017 en el que se trató de hacer un estudio de lluvias intensas en las cuales se utilizaron estas fajas pluviográficas, pero de un grupo de estaciones seleccionadas que no representan más que el 30% de toda la información que todavía se almacena en papel. Entonces, ese es uno de los graves problemas que mantenemos actualmente, que no hemos podido digitar toda la información. Bueno, cabe decir, digitar la información o transformar esto ya en información digitalizada en una base de datos de manera ordenada de los grafos, sobre todo, pluviógrafos, heliógrafos y todos los grafos. No tenemos digitada esa información. Simplemente contamos con la información a manera de imágenes por el momento. Siguiente, por favor. Como les comentaba, las fajas de heliofanía, incluso tenemos un registro, pero como ven, el número de fajas físicas registradas e inventariadas versus el número de fajas digitalizadas o escaneadas es bastante grande la diferencia entre los dos. Entonces, tenemos alrededor de un 50% de estas fajas que aún nos faltan archivar incluso porque hemos tenido algunos problemas en cuanto a personal, obviamente, y no hemos podido avanzar con este tema de archivar y digitalizar estas fajas. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, me voy a enfocar ya en la parte de rescate de datos específicamente. La intención en el 2016-2015 fue generar un proyecto de rescate de datos. Este proyecto de rescate de datos estaba enfocado más por una investigación externa de algo que acá en Ecuador se conocía como Grupo Prometeo, en el que venía una persona externa al país y venía a hacer un proyecto de investigación. Y uno de esos proyectos de investigación fue hacer el rescate de datos o de información hidrometeorológica disponible.
En este proyecto, específicamente, se logra hacer un inventario, un primer inventario y una primera digitalización de algunas de las estaciones. Y es así que se encuentra en este proyecto, o bueno, las conclusiones de este proyecto eh, dicen que hay información que data desde aproximadamente 1960. Sin embargo, revisando, o bueno, si hacemos una revisión de la información histórica disponible en base de datos, nosotros encontramos que existe información incluso disponible desde 1938. Obviamente, la información de 1938 son de muy poquísimas estaciones, una específicamente, y hay información un poco más antigua desde 1945. Entonces, en este proyecto se logró determinar de alguna manera como que la línea base para información útil para estudios de cambio climático, variabilidad, etcétera, etcétera, como INAMI de manera ordenada podría decirse que empieza en 1960 o en la década de los 60 en realidad. Eh, en cuanto a estaciones convencionales se refiere. Y obviamente esta información está más enfocada en variables de precipitación y temperatura únicamente. En la actualidad, como les comentaba, tenemos 21 estaciones, bueno, tenemos 15 estaciones que son propiedad del INAMI, 2 estaciones que son de la Dirección de Aviación Civil y el resto de estaciones son estaciones con convenios con universidades, consejos provinciales, gobiernos locales de estaciones convencionales. Estas 41 estaciones convencionales que tenemos son las que estarían aportando ahorita a estas series de datos con las que contamos para registros de rescate de datos y estudios. Sin embargo, nosotros ahora, desde el 2014 en adelante, disponemos ya de información de estaciones automáticas. Y estas estaciones automáticas no las tenemos registradas de manera física y todo su inventario está registrado de manera digital. Entonces, en este periodo del 2021 hasta el 2024, nuestro esfuerzo y nuestro enfoque ha sido darle más prioridad a la información de estaciones automáticas, o bueno, o la mayoría no prioridad de estaciones automáticas, más bien la mayoría de esfuerzo en el desarrollo de nuevas aplicaciones que nos permitan modernizar y mostrar y visualizar la información ha sido más enfocada en las estaciones o en el número de estaciones que más disponemos actualmente, que son estaciones automáticas, puesto que el número de estaciones convencionales se ha visto reducido drásticamente. En este sentido, nosotros hemos podido incluir un motor de base de datos que ya junta las estaciones históricas convencionales con las estaciones automáticas actuales en un solo repositorio, en un solo lugar lógico y físico. Sin embargo, sí hay su discriminación entre estación convencional y automática, obviamente, para mantenerles lógicamente separadas, pero ya las consultas se vuelven más fáciles. Anteriormente teníamos una base de estaciones convencionales y un archivo de estaciones convencionales y un archivo de estaciones automáticas y una base de estaciones automáticas, lo que nos estaba causando mucho problema en el proceso de integrar y utilizar esta información para estudios. Entonces, los avances que hemos estado, o en los avances en los que nos hemos enfocado, ha sido primero en integrar la información, de alguna manera poder manejar la información desde un solo lugar, tanto de estaciones convencionales como automáticas, y sin importarnos el tamaño de la serie, porque incluso tenemos estaciones automáticas estaciones convencionales que han empezado en los últimos 3, 4 años, en las que ya podemos ver. Y luego, para mejorar, digamos, en cierta forma la recepción de información, aparte de la libreta física que mantenemos aún, hemos lanzado un proyecto que se trata de una libreta electrónica, que no es más que un formulario móvil en un dispositivo móvil, que nos permitiría ir recolectando esta información ya de manera más en tiempo real desde las estaciones convencionales. Y obviamente esta libreta electrónica lo que va a provocar en algún momento del futuro, unos meses, un par de años,
es que probablemente el archivo físico que teníamos inventariado con un formato estándar establecido sea un poco diferente al archivo que empecemos a generar, al archivo físico que empecemos a generar con libreta electrónica. Y también probablemente, dadas las circunstancias, ya no necesitemos, o bueno, ya no estemos en la capacidad de imprimir todos esos documentos, fuentes que generaría libreta electrónica para mantener en un archivo físico. Esas son cosas que en realidad nos están provocando un poquito de conmoción, porque primero nos implica cambiar el clima organizacional, la forma en la que estábamos acostumbrados a trabajar. Y segundo, como tenemos mucha dependencia del presupuesto para poder almacenar y archivar y de recursos específicamente, probablemente optemos por mantener esto únicamente de una manera digital, obviamente con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Pérdida de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los cambios más preocupantes en cuanto a almacenamiento de la información, y es algo que tenemos que estar trabajando a futuro como INAMI. La siguiente o el siguiente esfuerzo que quisiéramos realizar en cuanto a rescate de datos es empezar a digitar la información que aún mantenemos en formato físico. Si bien es cierto, podríamos tener toda la información físicamente organizada, pero aún no toda esa información ha sido digitalizada y por tanto no está disponible en base de datos y por tanto no podemos utilizarla para ningún otro tipo de proyectos. Entonces nos falta digitar toda esa información. Pero además tenemos muchas de las fajas que les comentaba que todavía no tenemos digitadas, y eso es una información bastante valiosa, puesto que la libreta física de observaciones nos permitía únicamente tener la visión del observador en la hora que se realizaba, y las fajas nos permitirían bajar la resolución temporal de esas observaciones y corroborar, incluso hacer un pequeño proceso de control de calidad entre lo observado y lo graficado, por así decirlo. Y a esto se suma que además esta información, si la pudiéramos digitar actualmente, no estaríamos en las condiciones de generar un proceso de control de calidad de estaciones convencionales. Porque si bien es cierto, como les decía, nos hemos esforzado más en las estaciones automáticas, hemos generado procesos de control de calidad para estaciones automáticas en tiempo real, no así hemos hecho lo mismo para esta información histórica de rescate. Aunque libreta electrónica nos ha permitido en tiempo real tener ciertos controles de calidad de las observaciones, nos faltaría la parte de poder digitar esta información y luego aplicarle un control de calidad. Eso creo que es todo en cuanto al rescate de datos, mi intervención. Les agradezco mucho, no es mucho tampoco lo que hemos avanzado como INAMI en la parte de rescate de datos. Hemos tratado de juntar la mayor cantidad de información. Tenemos información de otras instituciones que en su momento hicieron observaciones meteorológicas. Las tenemos archivadas y almacenadas, pero como les comento, aún nos falta digitar eso para poder tener una base de datos ya más robusta con datos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Darwin. La presentación, se ven algunas líneas para trabajar dentro del proyecto y no sabemos si Niel podrá compartir ahora para terminar así como una visión de Argentina, Perú, Ecuador, y faltaría Bolivia para... ¿Bien? A ver si... Ya estoy ya. Ahora, bueno, Sí. ya se oye. Ya, qué bien. Bueno, pues buenas tardes. Disculpas por el problema técnico que he tenido. Bueno, pues sí, en la parte de rescate de datos, lo que en primera instancia hemos tenido nosotros es sí se ve la presentación, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? Sí, se ve perfecto, Niel, gracias. Ya, sí, entonces, en primera instancia nosotros teníamos, al igual que todos, el registro de datos en físico, ¿no? Bueno, los datos han sido un poquito
problemáticos al transferir de las hojas a las máquinas, ¿no? Se ha colaborado esto con todas las departamentales, con todas nuestras regiones que incorporan el CENAMI, ¿no? Se ha hecho una validación antes de pasarlo al sistema, ¿no? Aquí tengo más o menos una copia del cómo se ha transferido los datos, donde ya esta estación con estos datos ya están como que validados, se podría decir, ¿no? Nuestro registro en el CENAMI tenemos más de 1.700 estaciones, ¿no? Entre ellas, los datos más antiguos son de precipitación, que data desde el año 1917, y a partir del año 42 se ha incorporado los datos de temperatura, tanto como máxima, mínima, y la temperatura de bulbo seco, húmedo y la humedad relativa, ¿no? Y de a poco se han implementado las otras variables meteorológicas como presión atmosférica, velocidad de viento, y entre otras más, como por ejemplo la vaporización del agua, que nosotros medimos con unas piscinas que nos muestran el desnivel de acuerdo al día, ¿no? Una vez migrado los datos, hemos tenido dos tipos de migraciones, ¿no? De lo físico hemos pasado a un sistema que nosotros hemos ya denominado el SISME, el Sistema de Información Meteorológico, y pues recientemente, desde el año 2022, en septiembre, se ha migrado a una nueva plataforma que es el ONS, ¿no? Donde ya tiene la disposición de datos para descargar un poco más flexible, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Y los que hacen investigación, más que todo hemos enfocado esto para los que hacen investigación en las universidades, ¿no? Y pues en cuanto a la gestión de los datos, hemos tenido muchos problemas al interpretar o tratar de sacar un índice o un umbral para una estación, ¿no? Porque hemos visto que teníamos datos sospechosos, en este caso los datos repetidos tanto para precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, los datos extremos, de igual forma para las mismas variables, precipitación y temperaturas, y los datos de intersección, donde en este caso los de intersección eran las de temperaturas, la temperatura máxima tenía el mismo dato al igual que la temperatura mínima, ¿no? Y otro dato sospechoso era que la temperatura máxima era menor a la temperatura mínima, ¿no? Entonces, todos esos puntos hemos considerado para la etiquetación de los datos sospechosos, se podría decir, ¿no? Esta tarea se ha realizado con un software estadístico, en este caso se ha aplicado el ERE. Se ha dado todas las cualidades para detectar con todas las características que se había mencionado anteriormente, los datos repetidos, los datos extremos, la intersección de los datos y la temperatura máxima menor a la temperatura mínima, ¿no? Entonces, hemos tenido, se ha etiquetado todos estos datos y migrado a un nuevo archivo para que se pueda. Creo que perdimos el audio, Daniel. Corregir esos datos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en las primeras dos filas, perdón, hola. Aló. Se ha perdido el audio. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Ya, como decía, entonces, un primer ejemplo podría mostrarles en las primeras dos líneas. Tengo una estación donde tengo en la última columna precipitaciones menor a 0, ¿no? -5, por eso es bastante anómalo ese dato, ¿no? Y otro dato, estos son datos diarios, ¿no? Otro dato anómalo es que, aquí tengo etiquetada la fecha, el mes, el año, en qué provincia, en qué lugar en este caso, en qué latitud, ¿no? Y cuál es la estación. Se ha dado estas características para que la unidad que está encargado para corregir estos datos directamente ya detecte y lo pueda corregir estos datos, ¿no? Al igual con los datos extremos con precipitación, tenemos registros de precipitación mayores a 1000
milímetros, no es un caso que no se podría dar de igual forma, ¿no? Bueno, pasemos al otro archivo, que son los datos repetidos más de 5 veces, ¿no? Bueno, aquí de la misma forma tiene las mismas características que el anterior caso, donde tenemos la fecha y la latitud donde ha sido registrado ese dato más de 5 veces, ¿no? Es bastante extraño que un dato se repita de forma consecutiva en una semana, ¿no? Entonces, aquí tengo todas esas estaciones que tienen ese dato outlier, ¿no? Entonces, como solución a esto se ha dado que solamente considerar el primer dato y el resto de los datos ponerlo como dato perdido, ¿no? De igual forma con los datos de temperatura máxima, bueno, aquí tengo todos los datos de temperatura máxima menor a la temperatura mínima, en caso que no se podía dar de igual forma. Bueno, se ha etiquetado esto para que haga la unidad respectiva para la corrección, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, entonces se ha visualizado, aparte de una tabla, se ha visualizado también en forma gráfica esos datos extremos, ¿no? Aquí tengo, en el caso de temperaturas, dos datos bastante extremos que están fuera de lo normal, ¿no? En todo su registro en la serie no se ha detectado ese dato, entonces en una gráfica se ha podido observar de mejor manera esos datos outliers, ¿no? A los datos repetidos, de igual forma en esta gráfica hemos podido observar que no es bastante extraño, ¿no? Una serie de datos, tener datos repetidos, ¿no? La intersección de los datos, como les mencioné hace un momento. Aquí abajo tengo la tabla, aquí tengo la información del tiempo y la latitud. Y bueno, cuánto ha sido, ¿no? La temperatura máxima 26.8, la mínima 26.8. Es bastante extraño, ¿no? Tal vez ha sido un problema de taipeo de la hoja física en la máquina, ¿no? Bueno, se ha notado estos problemas y es bastante frecuente en este caso los que están encargados para subir los datos a lo digital, ¿no? A ver, estaba aquí. Bueno, una solución que se ha podido dar a esto es el control de calidad, ¿no? En este caso, todos los datos etiquetados, darlos como dato perdido en este caso, ¿no? Los más sospechosos, ¿no? Y la otra condición es aplicar la condición de la OMM, ¿no? El documento que ha publicado el 2017, ¿no? Entonces, todas las condiciones que aplica la OMM se ha transferido toda esa información en forma de código en R, ¿no? Y de la misma forma hacer el mismo trabajo que el caso anterior, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, se ha pasado al otro punto que es la homogeneización, ¿no? En este caso, la finalidad de la homogeneización era para reconstruir los espacios donde no teníamos datos y donde se han perdido los datos, ¿no? Entonces se ha usado el Climatol, se ha escogido un periodo del año 70 al 2022, y pues aplicando todas las funciones que tiene el señor Guijarro con el Climatol, se ha ido de forma ordenada con todo lo que respecta, ¿no? El paquete de Climatol. Entonces, por ejemplo, para esta serie para esta estación que tiene la serie, que nos ha dividido en 3 series, o en 2 en este caso, bueno, 3, ¿no? La de negro es nuestros datos originales y los de color verde y rojo son la reconstrucción de acuerdo a Guijarro, ¿no? Pues, bueno, nosotros tenemos la libertad de escoger cuál de las 2 series que nos ha reconstruido el Climatol es más o menos la más creíble de acuerdo a la estación a los datos que ha registrado la estación, ¿no? Pues así, bueno, otro problema que hemos tenido es bueno, otra preocupación se puede decir porque ha sido un poquito pesado dar con seguridad que me garantiza que la homogeneización esté bien, ¿no? Entonces ha pasado a otro procedimiento que es la generación de una guía a partir de los datos homogenizados, aplicar redes neuronales, en este caso entrenando datos de una muestra de cada serie, ¿no? En este caso de la serie de Climatol, ¿no?
Y luego se ha considerado los datos de satélite, ¿no? Un ácido era 5 y el otro ha sido el CHIRS, ¿no? Era 5 LAN se ha usado, esto por la resolución que tiene, ¿no? De 9 kilómetros, ¿no? Y CHIRS que tiene una resolución de 4 o 5 kilómetros, si no me equivoco. Entonces se puede decir, se ha usado los datos de CHIRS, era 5, bueno, la reconstrucción con redes neuronales y la grilla que se ha generado a partir de los datos homogenizados, ¿no? Entonces se tiene más o menos 1, 2, 3, 4 series ya. De acuerdo a esas 4 series se ha evaluado más o menos si el dato que se ha reconstruido es certero, ¿no? Aquí tengo una muestra de las redes neuronales, cuales se ha usado 3 variables de entrada. En este caso el raster, la precipitación, en este caso los datos de homogenización, y se ha incorporado una nueva variable que es el tiempo, ¿no? Porque las precipitaciones van cambiando de acuerdo al tiempo, ¿no? Bueno. Si podés ir redondeando por una cuestión de tiempos. Esto después lo vemos con temas de muestras. Ya, ok. Entonces, una vez una vez corrido los modelos con redes neuronales, se ha evaluado la inferencia. Entonces solamente son estos muestras de inferencia. Bien, por ahí esto lo podemos discutir cuando hablamos de homogenización. Si tenés algo más sobre el rescate de la información. Solamente hasta ese punto he llegado como decías, ¿no? Okay. Sí, y bueno. Si querés hacer el cierre de lo que estás diciendo, pero esto lo vamos a estar trabajando en otra charla. Pero si vos querés hacer el cierre, te damos el lugar para hacer el cierre con respecto a lo que es rescate de datos. Ya, sí, entonces ya me estoy pasando entonces de lo que tenía que decir. Bueno, entonces se puede decir que en el rescate de datos solamente se ha utilizado los datos que se llama la depuración de los datos sospechosos, y pues el rescate de los datos ha sido a partir de los datos físicos, y hemos pasado por 2 procesos de migración, uno que ha sido el SISMED y ahora que es la ONS, ¿no? El sistema de información, el nuevo sistema de información de CENAMI. Okay. Bueno, es eso. Bueno, muchas gracias, Miel. Gracias a que nos fuimos un poco por las ramas, te agradecemos todo el pantallazo porque siempre tenemos la duda de hasta dónde llega cada país. Sí. Pero gracias por tu presentación. Gracias a Darwin por darnos el vistazo desde Ecuador, Cris desde Perú, el Dane y Carolina desde Argentina. Ahora les vamos a compartir, como hacemos siempre con estas charlas, un pequeño cuestionario para saber a nivel regional cuál es la línea de base desde la que estamos partiendo en el proyecto. Segundo que ya comparto. Ya tienes compartido. A los que están virtual tienen el acceso en el chat para completar el breve cuestionario como hicimos con las charlas de los días anteriores. Y además hacer eso, yo digo por el horario ya. Sí. Si hay preguntas, las podemos ir haciendo. A mí me gustaría resumir un poco, o no resumir, sino dar un poco mi visión a esto. Luego les doy el lugar a ustedes, porque aquí se trata de la colaboración entre pares de los países sudamericanos, y ahí como Suiza nos salimos. Creo, seguramente van a concordar conmigo, que tienen muchos aspectos donde pueden usar sinergias. Yo vi aquí el tema de Perú, que por ejemplo hizo un tremendo trabajo en rescatar datos, archivar datos, digitalizar datos, hasta existe un manual. Ahí hay mucho conocimiento que encuentro que debería compartirse en la región y aprovechar del conocimiento de sus compañeros peruanos. Por el otro lado, también veo que, por ejemplo, Argentina ha hecho un script en R para poder digitalizar todas estas bandas pluviográficas, y también creo que se podría compartir el conocimiento para poder darle lugar a los otros países de aprovechar de este conocimiento y sobre todo no quedarse estancados con el problema del software. En general me da la impresión que muchas veces la región se queda estancada en ciertos desarrollos porque hay que pagar licencia. Y bueno, si hay gente inteligente que ha programado algo de libre acceso, ¿por qué no utilizarlo, compartirlo y dar todos juntos un paso adelante? Vale, muchas gracias, encantada de las presentaciones, en verdad
no me esperé tanto, muy sorprendida de haber visto tantas buenas impresiones y todos estos trabajos y esfuerzos, y quiero darles el lugar de discutir, preguntar, y eso. Muchas gracias. Bueno, como siempre, no sé si desde lo que está virtual, mientras van completando la encuesta, que les pedimos por favor que nos ayuden con la encuesta, ¿tienen alguna pregunta tanto para Isabel, para Darwin, para Cris, para Eldana, para Miel, para Carolina? O para cualquier otro país que sepa que estamos acá conectados y la idea, como dijo Isabel, ayudarse entre todos. Yo quería preguntar, bueno, yo quería sugerir algo. No pude alzar la mano porque No hay problema. está deshabilitada la opción de alzar la mano. Entonces, yo quería comentar algo. Sí, adelante, Darwin. Bueno, veo que, como decían anteriormente, hay muchos países que tienen bastante ya desarrollado la parte de rescate de datos y para nosotros como Ecuador sería muy importante poder armar un surtwinning entre el país que tenga más desarrollado para no empezar desde cero. Eso nos ayudaría bastantísimo en cuanto a tiempo y aprovechar el proyecto, de hecho, para poder hacer estas alianzas y estos nexos entre los centros meteorológicos. Estaría bastante muy agradecido si podemos hacerlo de manera participativa aquí y obviamente también colaboraríamos como Ecuador bastante. Podemos hacer bastante en desarrollo, podemos integrar muchas de las cosas que ya tenemos también nosotros y nos gustaría empezar así con un twinning. Seguro. Desde el CRC SAS levantamos la mano, nos hacemos cargo de la parte de datos, así que acá estamos y la tarea que sigue adelante es completar las fichas y poner las actividades que nos restan desde aquí hasta el 2026. Así que intentemos poner objetivos lógicos que podamos cumplir y tenemos que trabajar en eso. Claro. Yo un tema que Listo, veo, entonces tomo la palabra. Sí, Darwin, adelante. no, Sí. yo un tema que veo de complejidad, por eso le pregunté a Isabel si habían tenido fondos adicionales o no, es la primera parte, porque después tiene, o sea, hay una parte que tiene que ver con soft, de tener esa herramienta, pero la primera parte de clasificar, limpiar y escanear, si uno no cuenta con fondos adicionales, con un proyecto grande, quedas, no es. Uno puede ir avanzando, como mostró Carolina, que llevaba 15 cajas, no me acuerdo cuántas cajas, o como fue mostrando en beta, digitalizamos tantas monografías, tantas, pero en bibliografía creo que eran 10 de 250. Entonces, hay un trabajo fuerte que todavía tiene que ver con llevar el papel primero, y después ni hablar de imagen, nada. Entonces, yo creo que nada, hay que hacerlo porque es más que relevante hacerlo, hay que hacerlo priorizado, como mencionaba. Yo creo que un poco eso salió acá en las presentaciones, pero bueno, tiene eso y conociendo la realidad también de los servicios meteorológicos de la región, cuando se dieron saltos hubo dinero. Brasil, no sé si habrá alguien acompañando de Brasil, pero Brasil cuando hizo un salto grande, fue un proyecto cuando se hizo microfichas o cuando se hizo algo de bibliografía que encima no salió muy bien, también fueron contrataciones externas. Entonces yo creo que eso nosotros dentro de las colaboraciones es excelente y ver en metodologías, en desarrollos que hay, pero después hay una parte que no sé, hemos hablado a nivel de la Asociación Regional 3 muchas veces, de pensar en tener proyectos específicos en rescate de datos a nivel de la región, o sea, ser interesante para algún financiador en apoyar específicamente también esa parte que uno necesita. Eso como una reflexión nomás, ¿no? Yo creo que a mí lo que se me ocurre ahí es que creo que sería importante en un primer paso identificar organizaciones que sean como las más valiosas
o de las que identifican las series más largas o consistentes, ¿no? Que tengan la mayor serie de datos en un periodo determinado. Y de ahí quizás ir viendo por proyectos, quizás de investigación también, de todas formas. Sí, colaboraciones, tal y poder contar también en bibliografía parecido a lo que dijo Cris, porque dijo que los con agencias de agua, porque tienen interés también en ese dato, nosotros dicen, bueno, te ayudo porque a mí me interesa traer ese dato. Pero digo que son esfuerzos puntuales y no van a la gran masividad de... Que no te devuelve directamente un beneficio económico, ¿no? A lo largo sí, pero no es visible. Sí, en el primer momento es como un trabajo muy duro. ¿Sí? No sé si alguien de la región quiere sumar alguna reflexión, consulta o aporte más. Sí, yo, Hernán, ¿se escucha? Sí, perfecto, Cris. Sí, yo quería comentar yendo en la línea de lo que ya los colegas que me han precedido vienen mencionando. En realidad, este proceso de rescate de datos pues es continuo y como ya se ha evidenciado, pues una necesidad común o podríamos decir una forma de seguir avanzando son estas iniciativas que las obtenemos gracias a los convenios nacionales o a las cooperaciones a nivel internacional. De hecho, de las experiencias de la región, o sea, también en la misma línea de lo que indicaba, me parece, el colega de Ecuador, podemos de alguna manera pues continuar con ese intercambio de experiencias. En realidad esta charla ha dado un panorama general, ¿no? Pero de hecho los profesionales que trabajan en el día a día en este tema de rescate de datos podrían también, digamos, compartir esa expertise, ¿no? En otros espacios que podríamos coordinarlo. Y lo otro es que, o sea, también hay algunas limitaciones, ¿no? Que digamos, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros seguimos recibiendo este, la información de campo, las planillas, las bandas, y en este caso, pues no tenemos mucho espacio, ¿no? Esa también es una limitante que nosotros tenemos. Y el tema, por ejemplo, de las bandas, también hemos avanzado con el tema de digamos, un porcentaje en el tema de escaneo, pero nos falta la parte de la interpretación, y no solo la interpretación, sino el control de calidad. O sea, también hay mucha información que la tenemos ahí que podría ser explotada de mejor manera para, no solo para nosotros como servicio meteorológico, sino también por diferentes usuarios. Entonces, esos alcances quería compartir. Gracias, Cris. Súper claro lo que haces. No sé si alguien, ya que estamos en modo reflexión, abrimos el micrófono para quien quiera colaborar. Bueno, desde acá, desde Ecuador, desde ya les agradezco a los que nos quieran colaborar. Estamos dispuestos a adoptar cualquier metodología. Gracias. No, yo tenía una pregunta, pero pura curiosidad. Cris, ¿cómo hacen o cuál es cómo hacen el control de calidad de las bandas audiográficas digitalizadas? ¿Se las contrarrestan en el fondo con la imagen de la banda original o le hacen un control de calidad como con los datos del día a día que están? Sí, en realidad, bueno, me encuentro acá con los colegas en sala que de repente pueden complementar a lo que voy a decir, pero se hace una comparación con los datos obtenidos de los instrumentos de lectura directa. ¿No? Perfecto. Entonces, ajá, sí, se va obteniendo de la banda y se va comparando, por ejemplo, con lo que registró el pluviómetro. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es ahí nuestra limitante o qué nos permite, qué no nos permite avanzar, digamos, de manera más rápida? Es que en este software que nosotros tenemos, el DigiBanda, no está implementado este tema de control de calidad, no todo está, digamos, integrado en una base de datos, ¿no? Lo del registrador con lo el de lectura directa. Entonces, este proceso es un tanto manual, se trabaja por separado, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una mejora que nosotros estamos viendo cómo implementarla, pero por ahí va el tema del control de calidad. Ok, muchas gracias. Me gustaría saber cómo lo hacen acá. Sí, acá también se compara el valor del pluviógrafo, la precipitación total, con la del pluviómetro,
es algo que se hace en el momento de la digitalización para ver el estado de la faja, pero no tenemos un control de calidad, digamos, como ponerle una bandera de calidad al dato. Eso quizás es la pata que nos falta, de decir, bueno, esta faja tiene, de calificar la faja, por ejemplo, depende de la calidad de la faja y eso agregárselo al dato. Esa parte es la que nos falta. Sí se hace en el momento que se está digitalizando, decir, bueno, esta faja más o menos, bueno, pero no es un control exhaustivo. Yo preguntaba, porque para mí, cuando aprendí del control de calidad en estos 6 meses, de los datos actuales automáticos, pero no, nunca me había puesto a pensar en el tema del control de calidad de datos históricos. Igual es muy diferente, hay que... Sí, y sí, porque incluso hay estaciones que quizás no tienen un pluviómetro, y hay solo el pluviógrafo y ahí no tenés cómo contrastar el dato, digamos, es confiar en lo que se ve en la faja, en la calidad de la faja. Sí, o llevarlo a dato diario en ese caso y compararlo con el entorno, lo cual tampoco Claro, es directo. cercana. Claro. Y otra pregunta general para todos los países, me gustaría saber de los datos históricos que están digitalizando y digitalizando, de esos datos, ¿cuántas estaciones existen hoy en día? Bueno, yo en el caso de pluviografía, quedan 14 estaciones, como había comentado el PETA, Sí. y en un momento llegaron a ser más de 100 en simultáneo. Okay. O sea, se perdieron de pluviografía, se perdió mucha información. O sea, 86 estaciones ya no existen. Existe el lugar de medición, lo que no Claro. existe, porque no se invirtió en eso y se invirtió en otras cosas, es en reemplazar el mecanismo de generar ese mismo dato. Lo podría uno reemplazar por un automático, pero no sería el mismo dato. No sería el mismo dato. Uno podría buscar la forma de modernizar ese tipo de medición y buscar una medición paralela y decir si miden igual, más o menos, peor, mejor. Pero una inversión para generar, o mejor dicho, comprar un bibliógrafo nuevo cuando se rompió, hoy no se hizo en Argentina. Claro, pero ahí había todo el tema de fases paralelas, Claro. economía, homogenización Claro. sin fase paralela. Pero para tener una fase paralela debes tener, quizás con estos 14 bibliógrafos activos te alcanza o no. Pero como se fue degradando esa red a lo largo del tiempo, hoy quedamos de 100, pasamos a 14. Sí, incluso hay pluviógrafos que dejaron de funcionar que tienen más de 30 años de datos y sería interesante sí digitalizar también esa información, aunque no esté activo el pluviógrafo, porque hay estudios que con el dato de pluviómetro hacen como un factor de conversión para obtener precipitación a menor escala, que lo calculan con un pluviógrafo simultáneo. Entonces, aunque no esté activo ese pluviógrafo, también es interesante tener ese dato digitalizado. Además de por la climatología, ¿no? Pero, Claro. aunque ya no esté. Sí, sí. ¿Cómo es en los otros países? No sé si, yo recuerdo que recién Darwin contaba que tenía muchos datos de bandas, de Chile hay, de Perú hay, pero quizás pueden contarnos. O sea, lo que yo quiero saber Sí. es ¿de dónde nace la pregunta? A ver. Porque ustedes vieron, Suiza es Chile, ¿no? Sí. Entonces, si una estación se elimina y se hace otra, o algo en pueblo vecino, la distancia será máximo unos 20 kilómetros. Claro, con la montaña y todo también influye. Pero a mí se me ocurre que si, por ejemplo, en la Pampa Argentina se elimina una estación y se vuelve a hacer en otro lugar, la distancia que hay es 100 kilómetros o más. Ahí nace un poco mi pregunta, ¿no? Sí, hijo. Entonces, eso quería saber yo, cuántos, o sea, si estos datos históricos son realmente de estaciones que han permanecido en el tiempo, o cuántas de estas estaciones han permanecido en el tiempo. En la presentación del PETA se veían las líneas, ¿no? que eran continuas, Sí. y lo que me gustaría, o lo que yo quería saber del resto también, de Perú, Ecuador, Bolivia, cuántas de estas series son más o menos continuas, o sea, de cuántas estaciones actuales todavía tienen serie de datos pasados. Chris o Darwin, Niel, ¿cuántas de las series actuales o de las estaciones actuales cuentan con datos históricos de larga data? Esa sería la pregunta, y después lo podemos extender también a las bandas. Pero en principio, conocer cuántas de las estaciones actuales tienen datos históricos.
Bueno, como les comentaba, eh, nosotros hemos tenido una reducción muy significativa de estaciones convencionales. Entonces, tendríamos actualmente 14 estaciones son de propiedad de INAMI, que les conocemos como estaciones principales. De esas 14 serían las únicas que son de nuestra propiedad que podríamos utilizar como series históricas largas. Pero además tenemos información de estaciones de la Dirección General de Aviación Civil, dos exactamente, y en total serían 22 estaciones con las que podríamos contar a nivel nacional con series largas hasta la actualidad. Y en Fajas, en cambio, sucede algo muy curioso porque hay, como decían ustedes, igual hay estaciones que eran pluviógrafos específicamente, no tenían un observador, pero estaba el pluviógrafo ahí funcionando y se le daba su mantenimiento y cambio de rollo. Entonces, de esas serán a lo mucho unas 50 estaciones, pero tendríamos hasta máximo el 2014 en cambio. Pero estaciones nuestras, o estaciones con las que podamos contar con series bastante largas, serían las 22 que les comento. Gracias, Darwin. Cris, ¿querrías comentar algo de la situación de Perú? Sí, para complementar, la mayoría de estaciones convencionales aquí en Perú iniciaron su registro más o menos en el año 1964 en adelante. ¿No? Entonces, bueno, por ahí hay algunas lagunas alrededor de los años 80, sobre todo en algunas zonas del país por algunos conflictos sociales. Y respecto a las estaciones que podríamos decir más antiguas, porque no tenemos ninguna estación centenaria, pero hay algunas que empiezan su registro en 1931, 1928, pero por ejemplo, la de 1921 ya no está operativa. La de 1931 sí está operativa y ha sido, digamos, utilizada para estudios bastante importantes para el tema de clima. Eso es lo que podría mencionar. Gracias, Cris. Y para salir de estos países que estamos nombrando, también nos sé sumar a Chile, que vemos que hay gente conectada, quería comentar algo. Sabemos que en mediados de este año, creo que fue en mayo, también mostraron cómo ellos trabajaban las bandas. Y sumar a la pregunta que hacía Isabel recién, de cuántas series son largas, qué están haciendo en rescate de datos, así como un comentario general, así a viva voz, y profundizar algo de las bandas, más allá de que esta presentación que me acuerdo hicieron a principios de este año. No sé si de Chile alguien se podrá sumar. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto, Janet, gracias. Sí, mi nombre es Janet, trabajo actualmente aquí en el banco de datos y también en el área de control de calidad. Y también vemos el tema de digitación de datos, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto a eso, la pregunta iba puntualmente a eso, al rescate de información. Sí, en general, por la temática de la charla, Sí, y de ahí disparamos alguna otra consulta que todavía no habíamos hablado contigo. claro. Bueno, acá actualmente también se está haciendo un rescate de las bandas, sobre todo la banda de pluviometría, ¿ya? Se estaba utilizando un software, pero se contrató una empresa para poder hacer ese rescate de información. Estamos en proceso todavía de rescate. Ahora, ¿qué estaciones? Las estaciones principales, porque tenemos estaciones históricas, ¿verdad? Bueno, de bastante data larga. Centenarias, solamente tenemos dos estaciones centenarias, que sería Juan Fernández y Quinta Normal, las principales. También se va a hacer un rescate también de esa información en cuanto a bandas de pluviometría y termometría. Y bueno, en cuanto a heliógrafos tenemos del orden de los 20, no, menos. Antes teníamos como 27, eso se ha ido, ¿cómo se dice? Sacando el instrumentos convencionales que ya no están activos, ¿ya? Y se han ido reemplazando por sensores. Entonces, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque hay veces que falla la estación automática y ya no tenemos la estación convencional activa, ¿ya? Entonces ahí hemos perdido información. Pero en cuanto al rescate en sí, se está haciendo también un rescate de las décadas pasadas, de estaciones a nivel nacional, del orden de las principales, del orden de 27 estaciones, y también se hace rescate por requerimiento, ¿ya?
En cuanto me refiero para investigación de cambio climático, entonces hay veces que se requiere rescatar información y ahí están las digitadoras. Se cuentan con 5 digitadoras que rescatan esa información desde formularios antiguos, ¿verdad? En forma manual, ¿ya? Es decir, visual, van tomando la carpeta y van transcribiendo esa información hacia la base de datos que se denomina en este caso SACLIN, que es un software de administración de datos climatológicos. Eso más o menos a grandes rasgos le puedo contar. No sé si hay preguntas o algo más que requieran precisar. No, muchas gracias, Janet. Y queríamos también, como estaban presentes, darles el espacio para que nos puedan contar. Y un comentario que hace Clara Aurea de Perú es reforzar el rescate de los metadatos. Que quizás ayer cuando hablamos de homogenización se nombró, pero también el rescate de datos incluye el rescate de los metadatos. Svetlana había mostrado una parte en Argentina y creo que Cris en Perú también, pero la importancia de eso. Otra vez recordarles que por favor nos completen la encuesta que nos sirve como para hacer un relevamiento a nivel regional del estado del rescate de datos. Y no sé si alguien quiere sumar algo, les damos la palabra si alguien quiere sumar algo más, y si no, por nosotros muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su participación. Con esta charla cerramos el ciclo de distintos talleres que fuimos haciendo a lo largo de la semana con Isabel. Mañana va a ser una presentación muy cortita, más bien a la formalidad de cerrar la visita de Isabel, las charlas y quizás el disparador de que hay que empezar a trabajar. Sí, ese es un buen punto. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Nat. Gracias. 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 Gracias, Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te ganas de café? Sí. Es algo